A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios. Y les invito a pedir la dirección de Dios al estudiar su palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos aprender de tu carácter, podemos aprender de tu amor y podemos aprender de tus mandamientos. Que puedas dirigir nuestra mente, nuestro corazón, al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y nuevamente nos encontramos ante las grandes verdades, las verdades presentes en el libro de Deuteronomio. Y ahora llegamos al corazón de los mandamientos. ¿Qué es el corazón de los mandamientos? Bueno, aprendemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de amor, que no hay amor sin mandamientos. No puede existir el amor sin mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos son la expresión del amor de Dios. Porque los mandamientos son la expresión del carácter de Dios. Y cuando hablamos de esa expresión de amor, no estamos hablando de cualquier amor como se puede percibir humanamente, sino estamos hablando del amor supremo. Estamos hablando acerca del amor divino, el amor que está por encima de todas las cosas y que es el motor principal de todo lo que existe en el universo. Por lo tanto, ¿qué aprendemos acerca del amor? Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 6, encontramos la siguiente declaración en el versículo 4. Escucha, Israel, o oye, Israel. Esta expresión nos recuerda que lo que Dios desea es que nosotros no seamos seres sin pensamiento, sino que podamos aprender a asimilar lo que Dios desea enseñarnos, lo que Dios desea mostrarnos. Por lo tanto, la expresión escucha, que se conoce como el Shema, que significa oír o escuchar, es una expresión de invitación para poder aprender correctamente los mandamientos y para poder aprender correctamente a amar a Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de expresiones como escucha, nos parece que son imperativos. Y cuando hablamos de imperativos, suenan como obligaciones. Por lo tanto, el siguiente versículo nos enseña: amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí el verbo amarás puede sonar como un imperativo. Y si suena como un imperativo, entonces podemos entenderlo como una obligación. Y si es una obligación, entonces el amor se convierte en una carga. Por lo tanto, cuando aprendemos la expresión amarás, encontramos que, aunque aparentemente es una obligación, es un imperativo, es una orden, realmente podemos encontrar que no es este el caso que Dios quiere, que no es esta la forma en que Dios quiere que aprendamos nosotros a amarle. ¿Por qué? Porque amarás también puede entenderse en un sentido distinto, como una consecuencia. Y no es lo mismo amar como una obligación que amar
como una consecuencia. Porque cuando hablamos como una consecuencia, estamos hablando que entonces el amor es el resultado. El amor es el producto final de algo que nosotros hemos aprendido. Y cuando hablamos de resultado, entendemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el amor se presenta siempre no como una obligación, sino como un resultado. No es lo mismo decir amarás, estás obligado, a decir amarás, tener la consecuencia, el resultado de llegar a amar. Y este es el sentido que Dios le da, tanto en el Antiguo como también en el Nuevo Testamento. Y es lo que vamos a aprender al estudiar acerca del amor en la ley de Dios. ¿Qué relación hay entre guardar la ley de Dios y aprender a amar? Mucha relación. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no aprendemos a amar los mandamientos, tampoco aprenderemos a amar a Dios. Si nosotros no experimentamos qué significa guardar los mandamientos, tampoco podemos experimentar el amor de Dios. Por lo tanto, podemos creer que podemos aprender el amor de Dios fuera de guardar los mandamientos. Pero vamos a encontrar que esto es imposible. ¿Por qué razón? Porque son los mandamientos los que realmente nos enseñan a amar a Dios. Son los mandamientos los que realmente nos muestran cómo amar a Dios. Y esta es la dirección que Dios desea darle a sus mandamientos en el libro de Deuteronomio. Cuando dice en el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. Aquí encontramos dos importantes declaraciones. La primera es que Moisés le dice, Dios me mandó que se los enseñe. Por lo tanto, nuestro primer paso en aprender a amar es aprender los mandamientos. Y aprender los mandamientos significa entender los mandamientos. Si no entendemos correctamente los mandamientos, nunca aprenderemos a amar a Dios. ¿Y de qué manera podemos entender correctamente los mandamientos? Bueno, la segunda expresión nos dice, para que los pongáis por obra. No solamente significa asimilarlos en la mente, sino hacer de los mandamientos una experiencia en nuestra vida. No podemos aprender de acuerdo a el concepto de conocimiento en la Escritura, en toda la Escritura. No podemos aprender sin experimentar. No podemos conocer sin experimentar. Porque para Dios no solamente es enseñar algo intelectual, sino enseñar algo en la práctica. Y esto es lo que realmente constituye el verdadero aprendizaje. Es lo que constituye la esencia de los mandamientos y es lo que constituye el resultado de los mandamientos, que es finalmente el amor. Ahora, cuando nosotros experimentamos esos mandamientos, ¿qué es lo que aprendemos? Bueno, vamos a aprender los resultados que vienen de guardar esos mandamientos. Y encontramos aquí tres resultados que se mencionan en el capítulo 6. Primeramente, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Para que temas a Jehová tu Dios. Y aquí encontramos otro verbo controversial. A Dios no debemos de tenerle miedo, porque a menudo confundimos el temor del cual se habla en la Escritura como miedo. Son dos cosas distintas. Tener miedo y tener
temor. Tener miedo es hacer algo por sufrir las consecuencias graves. Por otro lado, tener temor es aprender a respetar. Tener temor es aprender a admirar, en este caso, a Dios. Y cuando nosotros admiramos a alguien, aprendemos a respetarlo. Si no tenemos admiración por una persona, tampoco lo respetamos. Si no tenemos admiración por Dios, tampoco tendremos reverencia, tampoco tendremos temor a Dios. Por lo tanto, lo primero que los mandamientos nos tratan de enseñar es que Dios es un Dios de amor y que a través de los mandamientos Dios está expresando ese amor. Y que a medida en que nosotros vemos los resultados de guardar los mandamientos, sentimos cada vez más admiración por esos mandamientos y sentimos más admiración por el carácter de Dios. En segundo lugar, encontramos la siguiente declaración: para que tus días sean prolongados. ¿Qué significa? Para que tus días sean prolongados. Los mandamientos tienen el poder de preservar la vida. Cuando nosotros nos apartamos de los mandamientos, nosotros estamos destruyendo nuestra vida. ¿Por qué? Porque la desobediencia siempre nos guía al camino de la destrucción, pero la obediencia siempre nos guía al camino de la preservación. Porque los mandamientos son como un escudo para proteger nuestra vida y para permitir que al guardarlos consecuentemente podamos tener muchos días de vida sobre la tierra, de acuerdo a la promesa de Dios. Y en tercer lugar encontramos en el versículo 3, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Esta expresión, para que te vaya bien, significa que cuando nosotros cumplimos esa ley de amor, vamos a encontrar que nuestra vida va a estar en armonía con Dios. Vamos a encontrar que nuestra vida va a tener paz espiritual. Vamos a encontrar en nuestra vida que vamos a tener paz intelectual. Y vamos a encontrar también que los mandamientos nos ayudan a tener salud física. Por lo tanto, para que te vaya bien significa que hay un resultado que nosotros no podemos esperar, sino un resultado que podrá observarse, que nosotros podremos ver a medida que hacemos de los mandamientos parte de nuestra vida. Ahora, cuando Dios dice amarás, Dios no lo dice en base a nada que Él haya hecho. ¿Por qué? Porque Dios desea siempre que el amor sea un resultado de conocerlo a Él, un resultado de aprender acerca del amor de Dios y un resultado también de ver las consecuencias de guardar esa ley de amor. Y encontramos aquí en el capítulo 7, donde Dios dice en el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha amado Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el mandamiento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa. Aquí encontramos la verdadera manera de entender el amor de Dios. El amor de Dios no es algo que Dios espera sin haber Él antes demostrado. Por lo tanto, Dios demuestra su amor y después de que Dios demuestra su amor, Él espera una respuesta de amor. Y es lo que pasa con el pueblo de Israel.
Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, no lo escogió porque era el pueblo más importante entre todas las naciones. No lo escogió porque era el pueblo más numeroso, ni tampoco lo escogió porque era el pueblo más fiel entre todas las naciones, sino que Dios lo escogió primero porque Él deseó demostrarle el amor que Él tenía por ese pueblo. Y cuando Dios desea demostrar su amor, Dios no lo hace porque el pueblo ya haya hecho algo, sino que Dios lo hace primero para que al mostrar su amor pueda Él esperar también el resultado del amor. ¿Por qué? Porque Dios no espera el amor de nosotros los seres humanos como una forma de que nosotros tomemos la iniciativa de amarle a Él, sino más bien como una manera de que nosotros podamos tener el resultado de ese amor que Dios nos ha mostrado, como una consecuencia que resulta en una respuesta de amor hacia Dios. Y encontramos en el versículo 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y aquí viene una declaración importante. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Ahora, aquí vemos cómo el amor de Dios no solamente es un amor que toma la iniciativa. Nosotros no amamos a Dios porque por naturaleza no podemos amar a Dios. Dios toma la iniciativa y nos muestra primero su amor. Después de que Dios nos muestra su amor, Dios desea que aprendamos ese amor a través de sus mandamientos. Cuando nosotros aprendemos los mandamientos y los ponemos por obra, nosotros empezamos a ver los resultados que producen los mandamientos en nuestra vida. Y nos damos cuenta que esos mandamientos tienen el único propósito de traer bendición a nuestra vida. Y tienen el único propósito de demostrarnos el amor de Dios. Y tienen el propósito de despertar también en nosotros el amor a Dios. Por lo tanto, podemos decir, de acuerdo a esta declaración, Dios nos ama primero. Después Dios nos enseña a amar a través de los mandamientos. Y después, como resultado, Dios continúa demostrando su amor al nosotros aprender ese amor a través de los mandamientos. Y por eso dice que al guardar los mandamientos, Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. Aquí podemos ver de una manera muy sencilla, muy clara, cómo el amor de Dios no solamente se muestra como una iniciativa, sino que también el amor de Dios se muestra como un resultado. El resultado viene de que cuando nosotros guardamos esos mandamientos, entonces los mismos mandamientos nos traen esas bendiciones de Dios. Los mismos mandamientos nos traen también el resultado de que las bendiciones de Dios se multipliquen. Y también esa bendición nos trae el poder sentir en nuestras vidas que Dios no solamente nos amó primero, sino que aún nos sigue amando. Pero ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Bueno, de acuerdo a lo que aprendemos aquí, es que Dios espera que aprendamos a amar, no que tengamos la obligación de amar. Por eso Deuteronomio 6:5, cuando dice amarás al Señor tu Dios, está hablando de un resultado. Después de que tú experimentes esos mandamientos en tu vida, después de que tú veas la bendición que Dios trae a través de esos mandamientos y después de que tú descubras el amor de Dios en estos mandamientos, entonces tú amarás a Dios, aprenderás a amar a Dios, no como una obligación, sino como una respuesta espontánea de ver
las bendiciones de Dios en nuestras vidas a través de sus mandamientos, que son la expresión del amor. Por eso este mismo concepto lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Y podemos decir que el Nuevo Testamento expresa este mismo concepto de la siguiente manera. Primera de Juan 4:7 nos comienza diciendo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Aquí podemos ver la misma dirección, aquí podemos ver la misma forma en que Dios expresa su amor en el Antiguo Testamento. El amor es de Dios. El amor proviene de Dios. Nosotros no generamos amor. Dios es el que genera amor. Y cuando Dios genera amor en nosotros, entonces, como dice este pasaje, podemos amarnos unos a otros. Y cuando nos amamos unos a otros, nos damos cuenta que el amor de Dios ha llegado hasta nuestra vida a través de aprender los mandamientos, que son un reflejo del carácter de Dios. En el versículo 10 encontramos la siguiente declaración: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Aquí podemos decir que nuevamente encontramos el hecho de que nosotros no tomamos la iniciativa, sino fue Dios el que tomó la iniciativa de amarnos como una forma de enseñarnos el amor. Ahora, recordemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es claro que ese amor solamente lo aprendemos a través de los mandamientos. Si no hay mandamientos, entonces tampoco podemos aprender acerca del amor de Dios. En el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que cuando nosotros recibimos ese amor de Dios, no podemos nosotros retener ese amor de Dios, sino que al tener el amor de Dios, podemos decir que espontáneamente también ese amor sale hacia otras personas. Podemos amar a otras personas. Por lo tanto, tampoco es una obligación amar a otras personas. Amar a otras personas es el resultado de tener el amor de Dios en nuestras vidas. Y encontramos en el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este versículo resume todo lo que desea enseñarnos la ley, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que la ley desea enseñarnos? Que el amor en nuestra vida, el amor en nosotros, el amor hacia otras personas, el amor hacia nosotros mismos, es solamente un resultado de haber recibido el amor de Dios en nuestras vidas. Alguien que no conoce a Dios no puede amar. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios es amor. Porque la expresión de Dios es el amor. Alguien que no conoce los mandamientos de Dios no puede amar. ¿Por qué? Porque los mandamientos enseñan la expresión del amor de Dios. Alguien que no guarda los mandamientos no puede amar, porque no puede experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque solamente podemos experimentar ese amor cuando nosotros nos apropiamos de esos mandamientos. Cuando nosotros aprendemos que esos mandamientos son una bendición en nuestra vida, que esos mandamientos preservan nuestras vidas, que esos mandamientos nos traen salud, que esos mandamientos nos traen también la bendición de Dios mientras nosotros vivamos en este mundo. Por lo tanto, cuando
aprendemos la declaración, amarás al Señor tu Dios. Nunca vamos a entender que es una obligación. Nunca vamos a entender que es un imperativo, porque entonces sería una expresión fría de amor hacia Dios. Pero cuando lo entendemos como una consecuencia, amarás al Señor tu Dios, como consecuencia de que has recibido su amor. Cuando lo entendemos como una respuesta, si Dios me ha amado a mí, así como si una persona me ama, podemos decir que si alguien nos ama, la consecuencia es que nosotros también vamos a responder de la misma manera a ese amor. Y esto es lo que nos desea enseñar tanto la ley en el Antiguo Testamento como el Evangelio en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si no hemos conocido el amor de Dios, no tenemos la capacidad de amar. Solo cuando aprendemos, solo cuando experimentamos ese amor de Dios en nuestras vidas, y es Dios quien toma la iniciativa de amarnos y nosotros lo aprendemos y lo experimentamos, es que nosotros aprendemos a amar a Dios y también aprendemos a amar a nuestros semejantes. Esto es el corazón de la ley de amor. Este es el corazón de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, cada día nosotros aprendemos esta gran verdad, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy.